Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Rubens y hoy quiero compartir junto a vos una nueva serie sobre Halloween y Noche de Brujas. Y volvemos nuevamente y estamos aquí otra vez para terminar esta tercera y última parte de esta serie de Halloween y Día de los Muertos, ¿no? Pero acá en esta última parte vamos a encontrar algo completamente diferente, algo positivo que podríamos rescatar y tener acerca de Halloween, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir y a continuar junto a ustedes. Así que ya saben que pueden dejar sus comentarios, pueden darle like, pueden hacer alguna sugerencia también. Y por supuesto, ir compartiendo con nosotros todo lo que falta, lo que ya vieron y lo que falta ahora. Así que bueno, chicos, seguimos nuevamente entonces con este tema interesante que a mí me llamó mucho la atención porque descubrí cosas que no sabía, entendí algunas cosas que no las tenía claras. Y me deja mucho que pensar y por supuesto una decisión que tomar al final de todo esto, ¿no? Así que bueno, no sé cómo lo viven ustedes también allí, ¿no? Hola Rubens, ¿qué tal? Pues la pasamos muy bien, analizando, estudiando todo esto a la luz de la Biblia y pues realmente presentamos bastante información impactante, Ajá. como todas estas tradiciones, todas estas costumbres tienen una explicación, ¿no? Y sobre todo que tienen una connotación religiosa. Exacto, exactamente. Y lo importante de todo esto de ver las cuestiones no solo bíblicas e históricas, sino también dentro del contexto en que se mueven ciertas prácticas o tradiciones como la que acabamos de empezar a estudiar contigo. Exacto, exacto. Muy bueno, muy bueno. Así que bueno, vamos a seguir porque me interesa mucho y quiero llegar hasta el último momento para descubrir aquellas cosas que no sé y creo que el resto también lo va a hacer. Sí, es muy bonito estudiar todo esto y la satisfacción de que cuando uno le encuentra el significado a esta cosa tan misteriosa para muchos, de que sin duda la gente a lo mejor lo ve malo o tenebroso o terrorífico, realmente deja algo muy significativo como una luz de esperanza en el fondo de ese túnel, ¿no? Correcto, así es. Entonces, nos vamos a hacer esta pregunta. ¿Te has preguntado si hay esperanza realmente después de la muerte? Esa es una de las preguntas que muchas personas tienen antes inclusive de llegar a este punto de la muerte. Pero sobre todas las cosas, tiene esa pregunta que siempre está dando vuelta en cualquier ámbito, creamos o no, tengamos la cosmovisión de la vida y de la muerte de diferentes maneras. ¿Qué pasa con las personas que están cerca de llegar a la muerte, ya sea por una enfermedad, una cuestión de estas? Pero lo más importante es qué pasa después de la muerte, ¿no? O sea, cuando uno no está más, nuestros seres queridos. Así que muy buena pregunta para arrancar también esta última parte. Sí, y tratar de desmitificar todo esto que encierra la muerte, ¿no? Bien. Donde la gente lo ve como que aquí se acabó, Sí. o tiene otra continuación que no es bíblica, o como que realmente se acabó y la persona dejó de ser, ¿no? Y pasó como desapercibida. Exacto. Realmente vamos a ver ahora el significado de la muerte, por qué entró la muerte, por qué va a ser destruida la muerte, por qué la muerte no es una amiga, la muerte no es algo para festejar, la muerte no es alguien en quien confiar, sino que realmente la muerte es un enemigo, realmente la muerte es un intruso en el universo, pues que el ser humano no fue creado para gustar la muerte. Claro. Realmente la muerte entró a causa de la desobediencia y hoy nosotros estamos como humanidad lamentablemente padeciendo el flagelo de la muerte, ¿no? Entonces vamos a ver qué hay después de ella. Muy bien. Bueno, para iniciar este estudio debemos ¿no? comprender primeramente quién fue el que venció a la muerte. ¿Por qué es que podemos nosotros tener esperanza después de la muerte? Claro. Y para eso pues vamos a estudiar un poco de la vida del Señor Jesús cuando Él vino a la tierra, vivió una vida sin pecado, murió en una cruz por todos nosotros y no solo se quedó ahí, sino que Él resucitó. La Escritura lo afirma y gracias a esa esperanza, gracias a ese acto que hizo el Señor, es que nosotros tenemos oportunidad. Vamos a analizar un poquito esto. En 1 Juan 3:4 se nos dice claramente que todo el que comete pecado está quebrantando la ley. De hecho, el pecado es la transgresión de la ley. Así que nosotros estudiamos en el otro capítulo
que también la Biblia afirma, toda aquella alma que peque, morirá. Ciertamente morirá. ¿No? Que fue la misma advertencia que se le dio a Eva y a Adán en el jardín del Edén. Entonces, en Hebreos 2:14 se nos explica que así como todos los hijos participaron de carne y sangre, así como nosotros hemos participado de carne y sangre, el Señor Jesús también tomó esa forma y participó de lo mismo. ¿Para qué? Para que en carne humana Él pudiera destruir la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, o sea, al diablo. Entonces, por eso vemos a Dios haciéndose hombre, tomando la forma de hombre, la naturaleza humana, para poder destruir la muerte. Él pudo vivir en conexión con su Padre y de esa manera vivió una vida sin pecado y demostró que es posible al ser humano vivir de la mano de Dios y no pecar y así vencer a la muerte. En Hebreos 2:9 también se nos dice que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, esa fue la función, la obra que Él vino a hacer, vivir una vida sin pecado y gustar la muerte por todos nosotros. 1 Corintios 15:21 también se nos dice que la muerte entró por un hombre, o sea, por Adán, y así también por un hombre entró la resurrección de los muertos. Aquí ya introduce un elemento que es la resurrección de los muertos. Eso quiere decir que hay una esperanza, a pesar de que algún familiar, algún amigo o alguno de nosotros lleguemos a gustar la muerte, en Cristo Jesús hay una segunda oportunidad, hay la oportunidad de la resurrección. Bien, ahí se ve la resurrección entonces en la figura de Jesús, ¿no? O sea, Él tuvo que pasar por la muerte, pero después en lo que dice el relato, tuvo la oportunidad de resucitar. O sea que no todo termina con la muerte. Podríamos ver, de a poquito estamos viendo este panorama que es algo diferente, ¿no? Así es. Y vamos a ver un poquito más adelante en este estudio la visión diferente que Dios tiene con respecto de la muerte, muy diferente a la que nosotros tenemos. Ah, bueno, muy bien. Cuando veamos esa visión que Dios tiene de la muerte, nosotros nos aferremos mucho más a esa bendita y gloriosa esperanza, ¿no? Buenísimo. Entonces encontramos que si Jesús no hubiera venido a la tierra y no hubiera vivido una vida en carne humana, no hubiera padecido, no hubiera sufrido la muerte, no tendríamos esperanza. Ajá. Todo esto es gracias al sacrificio que Él hizo. En Hebreos 2:15 nos dice que Jesús vino a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Sí. Porque preguntemos al común de la gente y la mayoría va a decir que tiene miedo a morir, ¿no? Claro. Tiene miedo que se corte su vida porque pues todos tenemos deseos, ¿no? De llevar a cabo proyectos, continuar con nuestros familiares, con nuestros amigos. Nadie quiere morir. Entonces claramente se ve que todos estamos pues con ese temor, ¿no? De la muerte. Sí, sí. Pero la vida de Jesús y su resurrección dice aquí en Hebreos 2:15 que nos libra de ese temor. Exacto. No, yo no imagino lo que debe ser para una persona enterarse o darse cuenta de que le queda poco tiempo, que le queda poca vida, ¿no? Tampoco como estoy, o sí, he experimentado, como todos, ¿no? Pudimos experimentar que a veces la vida de una persona, de un ser querido que está al borde de despedirse por cualquier razón, también nos afecta, pero creo que nadie quiere morir, ni nadie desea que un ser querido se vaya, ¿no? Y es una situación difícil, desesperante, porque no podemos comprender, más allá de la fe, de la cosmovisión que tengamos, no podemos comprender qué es lo que pasa cuando, no sé, cuando de repente al otro día no vamos a despertar, ¿no? Y es algo que me llama mucho la atención y ahora les voy a hacer esta pregunta justamente con qué compara Dios la muerte, ¿no? Porque a veces uno le tiene miedo a lo desconocido, a lo que no ha experimentado. Bueno, yo no he experimentado la muerte, entonces
o quizás en una situación de peligro, quizás sentí que iba a morir. No sé si a ustedes les pasó eso o a alguien que está viendo allí alguna vez sintió una situación en la que pensaba que iba a morir, que se iba a terminar el mundo. He pasado situaciones complejas en que dije, bueno, hasta acá llegué, pero no sé cómo será la otra parte, ¿no? Además, algo contradictorio con el ser humano, volvemos a repetir, la muerte es un intruso en el universo. Nosotros ni ningún ser creado nació para morir. Ajá. Entonces es obvio que, como dijiste hace un rato, el miedo a lo desconocido, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa si me muero? ¿Qué va a ser de mí, no? Sí, pero sí. Realmente eso es una lucha interna, porque nosotros realmente no hemos nacido para gustar de la muerte. Exacto. Sino que esa es la consecuencia de la entrada en el pecado. Entonces es natural, como sintió el Señor Jesús, ahí pendiendo de aquella cruz que debió haber sido era nuestra cruz, y Él se ofreció como nuestro sustituto. ¿Qué hubiésemos sentido nosotros al estar pendiendo de esa cruz? Claro. ¿No? Pero sí. Es algo irrisorio, ¿no? Que nosotros no pensamos en la muerte hasta que pasa tal cosa, una enfermedad, un accidente o algo, ¿no? Pero no nos hemos dado cuenta desde que el día en que nosotros fuimos fecundados por nuestros padres, en automático ya estamos muriendo. Sí. Empieza a correr el reloj, empieza a correr el reloj de la vida. Vamos creciendo y somos jóvenes y adultos y todo, pero no nos damos cuenta que realmente estamos en una cuenta regresiva desde el mismo momento en que llegamos a este mundo, ¿no? Exacto. Muy bien. Por eso ahí en 1 Corintios 15:57 nos dice: más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así es, porque tenemos que valorar esto, que gracias a Él tenemos esa esperanza, y vamos a ir analizando en qué consiste esa esperanza. Pero antes vamos a contestar la pregunta que nos hacías: ¿con qué compara Dios la muerte? Exacto, muy bien. Sí. A lo largo de la Biblia podemos ver que Jesús y Dios comparan la muerte con un sueño. Ajá, mira vos. ¿Verdad? Sí, con un sueño. Y lo tenemos muy claro en algunos salmos, en Job, en los evangelios también. En Salmo 13:3 nos dice: mira, respóndeme, oh Jehová, Dios mío, alumbra mis ojos para que no duerma de muerte. En Job 17:16 nos dice: a la profundidad del Seol descenderán y juntamente descansarán en el polvo. O sea, lo menciona como un descanso, sí, como una pausa, ¿no? Y en Juan 11:11 al 14 tenemos una historia pues bien clara. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, pues era un ser humano, tomó la forma de un ser humano, su naturaleza, y pues él también tenía amigos. Sí, obviamente. Como nosotros, ¿no? Y entonces él tenía un buen amigo que se llamaba Lázaro. Dice que se sentía muy a gusto en la casa de Lázaro. Platicaba, pasaba un rato ahí, descansaba. Y en una ocasión su amigo Lázaro se enfermó y cayó pues gravemente enfermo. Entonces sus hermanas mandan un mensaje a Jesús diciéndole que venga a verlo, que venga a visitarlo. Ellos pues creían en Jesús, sabían los milagros que él había hecho, cómo sanaba a las personas. Incluso en ocasiones había levantado, ¿no? Por ejemplo, a una niña que había muerto. Entonces le pidieron: ven a ver a tu amigo Lázaro, porque estaba gravemente enfermo. Sí. Pero Jesús hace algo bien curioso, ¿no? En lugar de ir a verlo, ajá, ¿qué harías tú, Rubén, si algún amigo tuyo estuviera enfermo muy grave, o un familiar tuyo? Y generalmente en este momento que estamos a mil todos siempre, ¿no? Con claro, actividades, que la vida ha cambiado mucho, pero si veo que una persona, un ser querido mío, cercano, un amigo inclusive, está mal, lo primero que voy a hacer apenas me desocupo es ir a visitarlo, o bueno, mientras tanto primero le mando un mensaje, lo llamo por teléfono y después obviamente me voy a acercar para estar con él. Eso es lo que uno haría, ¿no? Por los seres queridos, no podemos dejar de lado esa condición, ¿no? Así es, pero Jesús dejó pasar unos días, ¿no? Dejó pasar unos días. A propósito, sabemos que él tenía en mente algo, y dejó pasar un tiempo.
Y después llegó otro mensaje a Jesús, diciéndole, ya no vengas, ¿verdad? Y entonces Jesús le comenta a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Claro. O sea, el mensaje decía, ya no vengas porque Lázaro ya murió. Claro, no hay nada más que hacer, ya está. Ya no hay más que hacer. Entonces, los discípulos escuchan que Jesús dice, mi amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Entonces los discípulos dicen, Señor, si está durmiendo, pues va a estar bien, ¿no? Porque pues está reposando, está descansando, se va a mejorar. Exacto. Pero la Biblia es muy clara cuando dice, pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Exacto. Entonces Jesús les tuvo que decir claramente, Lázaro ha muerto. Ha muerto. Entonces aquí vemos cómo Jesús compara a la muerte con un sueño. Claro. Sí. Más adelante, en el capítulo 11, Jesús les va a visitar y entonces levanta a Lázaro de una manera sorprendente, lo resucita y podemos ver algunas pinturas donde se ejemplifica. Ajá. Y vemos cómo lo levanta de la muerte, ¿no? El poder de Dios y cómo lo levanta de ese sueño. Yo comparo, o pienso definitivamente que cuando habla acerca del sueño, hace esa comparación porque el sueño tiene diferentes etapas, ¿no? La parte previa, bueno, tiene sus nombres, no quiero confundirme ni decir algo fuera de lugar, pero bueno, hay un estado de REM donde la memoria, donde la mente entra en una especie de stand-by. Y en ese momento, que es el sueño más profundo, es como que la mente no está trabajando, queda en una especie de reposo. De hecho, el que duerme bien en ese momento no recuerda nada al otro día porque es como que se acostó y bueno, quedó bien y no pudo recordar nada. Creo que dicen muchos estudiosos que en ese momento uno descansó y durmió bien, pero aquel que se levanta y recuerda todo lo que estuvo soñando, la cantidad de sueños, hasta inclusive pesadillas, es porque no descansó bien. Supongo yo que justamente Jesús hablaba del buen descanso, ¿no? Del hecho de que su mente reposa y queda ahí en una especie de stand-by. Y por eso calculo yo que lo habrá relacionado con la muerte, con el sueño, pero con un sueño tranquilo, no un sueño de pesadillas. Así es. Y además en este caso volvemos a repetir el versículo anterior, pero en esta vez en otra versión, específicamente donde habla el versículo 14-15, que Jesús claramente les dijo a sus discípulos para que no se confundieran, que cuando él decía que iba a despertarlo, no era despertarlo de un sueño, sino realmente despertarlo de la muerte. Ajá. Y en el versículo 15 hace este énfasis en el sentido de que dice Jesús, dice, yo me alegro por vosotros de no haber estado allí, o sea, antes de que Lázaro muriera para sanarlo, sino que realmente el motivo era otro, el objetivo era otro, ¿no? Me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, más ahora vamos a él, ¿no? O sea, el objetivo de la tardanza de Jesús fue a propósito, esperando de que Lázaro perdiese la vida, luego de 4 días ya de muerto, cuando humanamente ya no había posibilidades de nada, el Señor, conforme a la voluntad de su Padre, fue y se presentó ahí delante de sus discípulos y delante de muchas personas para poder mostrarle a todos que Dios tiene poder incluso sobre la muerte. Sí, también creo, ¿no? Más allá de que uno puede ver esto y decir, no, qué malvado que era Jesús, o sea, cómo está jugando con su amigo, pudiendo haberlo evitado, ¿no? Pero Jesús tenía una misión, tenía un trabajo que hacer, se tenía que ocupar de ello, obviamente, de predicar el Evangelio, y este acontecimiento que sucedió, ¿no? que obviamente Jesús estaba lejos, sirvió para que cuando él volviera a dar tranquilidad, es decir, que más allá de que lo que nosotros creemos humanamente, los tiempos de Dios son diferentes a los nuestros, ¿no? A veces nosotros queremos las cosas ya, inmediatamente, pero en este relato vemos que Jesús se tomó el tiempo para seguir con su trabajo, haciendo sus actividades, ocupándose de otras cosas que eran importantes también. Nosotros no conocemos en detalle todo lo que Jesús estuvo haciendo en esos días, pero seguramente fueron cosas importantes. Y gente importante, quizás pudo haber sanado a
personas que estaban paralíticas, le pudo haber dado la vista, pudo haber hecho miles de milagros, seguramente, estoy seguro de eso. Y bueno, no dejó de eso, pero bueno, cuando volvió, les mostró a las personas, así como lo dice la Biblia, que él tenía poder inclusive de restablecer y de ordenar las cosas como lo era al principio, ¿no? Y sin perder la calma. Y eso es lo que nosotros deberíamos aprender, supongo yo, ¿no? De que a veces tenemos que ser pacientes, pedir a Dios, saber que Él puede responder, que puede solucionar las cosas, pero entender que Él tiene sus tiempos, ¿no? Sí, y no solo, como dijiste hace un rato, no solo es que los tiempos de Dios son diferentes, sino que por sobre todas las cosas los tiempos de Dios son perfectos. Exacto. Bueno, acá una pregunta que siempre surgió, ¿no? Cuando uno dice esto, ¿no? Que las personas van al descanso y demás y tienen una especie de ansiedad para volver a ver los seres queridos, sobre todo aquellos que hemos formado un gran apego y nos cuesta despedirnos o separarnos de ellos, ¿no? Inclusive cuando están en vida es difícil de pensar la vida sin esa persona, ¿no? Entonces, ¿cuándo será y qué, digamos, hay en la Biblia que habla acerca de cuándo van a regresar los muertos en la segunda venida? O sea, en algún momento habla algo de cuándo estas personas van a regresar a la vida. Así es, sí. La Biblia habla de una segunda venida de Jesús. Cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, hubo un momento que terminó su misión y ascendió al cielo, pero dejó una promesa de que así como se había ido, iba a volver por su pueblo, por sus hijos. Bien. Y dejó una serie de señales, ¿no? Una serie de señales que podemos encontrar, por ejemplo, en Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, bien, donde podemos encontrar las señales que iban a estar ocurriendo previas a la segunda venida de Jesús. Buenísimo. Que son precisamente todo lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y entonces en la Biblia se nos dice que en ocasión de la segunda venida de Jesús va a haber un evento muy, muy asombroso, ¿no? Sí. Y de mucho gozo, de mucha alegría. En Juan 5:25, Jesús dijo, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren vivirán. Él estaba hablando precisamente sobre la ocasión de la segunda venida, cuando los muertos iban a oír la voz del Hijo de Dios y los que la oyeran vivirían. Bueno, en este punto me quisiera detener porque ya lo que estuvimos hablando en los capítulos anteriores, estuvimos diciendo que la persona está descansando su cuerpo, ¿no? Está descansando en la tierra, en el lugar donde está. Pero acá justamente dice lo siguiente, dice que cuando Él venga, los muertos van a oír su voz. ¿Qué quiere decir esto? Que si Él está diciendo que Él está viniendo del cielo y viene a la tierra, los muertos que están acá en la tierra van a oír su voz y se van a levantar o van a sobrevivir. Y esto claramente deja a entender que entonces no están en el cielo, porque es algo ilógico. Si una persona que está muerta está en el cielo, ¿para qué Jesús viene acá y lo va a resucitar? Exacto, ya debería estar en el cielo, no tendrá que venir a buscar ningún muerto. Eso es algo que tendría que estar, pero prácticamente es matemático. Si Jesús viene a buscar a los muertos, quiere decir que entonces los muertos no están en el cielo. Definitivamente lo dice, ¿no? Ni en el cielo, ni en el infierno, ni en el purgatorio. Están descansando, así lo dijeron ustedes. Muy bien, es bueno para tener en cuenta. ¿Qué más? Así es. Y en 1 Tesalonicenses 4:16 también se confirma lo que estás diciendo, de que no hay ninguna persona muerta en el cielo, porque dice, porque el Señor mismo, en ocasión de la segunda venida, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿Y qué va a ocurrir? Los muertos en Cristo resucitarán primero. Bueno, muy bien. Buen dato, ¿no? Para tener en cuenta es que a la voz de Dios o de la trompeta, estas personas van a resucitar. Claro, a la voz del Creador. En Juan 5:28 al 29 se nos aclara para qué personas es la resurrección. Bien. ¿Sí? O la resurrección para vida, ¿no? Exacto. Vamos a ver. En el versículo 28 nos dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, así lo llama.
y los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Exacto, sí. O sea que ahí cuando Jesús viene se produce un acontecimiento en donde todos los que descansan o van directamente con Jesús o perecerán lamentablemente, ¿no? Sí, y este último versículo que acaba de leer Jenny, donde dice específicamente que aquellos que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida y los que hicieron lo malo recibirán o resucitarán para condenación, ¿no? Y vuelve a aparecer las palabras que vimos en unas diapositivas atrás de lo que es bueno y malo, ¿no? Bien. Está directamente relacionado también con Primera de Juan 3:4, 3:8, Primera de Juan 3:8 y también Mateo 7, 21, 22 y 23. En realidad ahí si nosotros desmenuzamos lo que es bueno y lo que es malo, malo es anomía, que es transgresión de la ley, ¿no? Ajá. Y bueno es perfección, o sea, el cumplimiento de la ley. Entonces, lo que hicieron lo bueno, aquellos que guardaron los mandamientos, saldrán a resurrección de vida. Más aquellos que fueron transgresores de la ley, así como Satanás y los demonios, resucitarán en una resurrección posterior a la de la segunda venida, pero para condenación. Muy bien, buen explicado eso, ¿eh? Perfecto, seguimos entonces. En Apocalipsis 20:13 también se nos menciona que incluso el mar entrega a los muertos que había en él, ¿no? Porque pues sabemos que hay personas que han muerto en diferentes circunstancias y una de ellas pues el mar, personas que han quedado allí y pues dice que el mar entrega a sus muertos y la muerte y el Hades dice entregan los muertos que había en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Bueno, ahí está la palabra Hades y dijimos entonces que eso hace referencia al sepulcro, digamos aquí no es otra connotación, no es que hay un limbo, sino que hace referencia a la tumba, no es otro lugar. Y qué bueno que dicen ustedes acerca del mar, ¿no? Que entregará a sus muertos, porque hay personas que han pasado miles de años y ya no están, inclusive si creemos en el tema del diluvio y demás, bueno, el mar tiene miles de muertos, ¿no? No sabremos qué pasarán con las personas que, bueno, los que estuvieron antidiluvianos, lamentablemente, si no aceptaron la salvación, no estarán ahí, pero suponiendo justamente acerca del mar y de personas que perecieron allí, uno dice, ¿cómo van a aparecer? ¿Cómo hará Dios para armar desde una célula, desde un átomo a un ser humano nuevamente? Bueno, eso es un misterio, pero creo que Dios tiene el poder para hacerlo, ¿no? Ya sea del mar, de la tierra o de donde sea. Y así como creó, ¿no? Al principio, sí, de la nada, Él puede hacerlo otra vez. Exactamente, sí, ahí está el poder que tiene Dios. Muy bueno. Así es. Bueno, entonces seguimos contestando esta pregunta. Claro, cuando volverán. Y como mencionaba, sí, el tiempo puede ser largo o corto, porque, por ejemplo, Abel, que fue en realidad la primera persona que la Biblia registra que falleció, sí, tiene 6,000 años, de acuerdo a la cronología bíblica. Ajá. 6,000 años, ¿no? Pero dice que le parecerá más que un momento, ¿no? Porque fue como que se quedó dormido, y como que se cabeceó y despierta, claro. Y él ve a Cristo venir en las nubes del cielo. La primera muerte, el primer crimen o asesinato aquí en la tierra, ¿no? Por causa de su hermano. Eso es como lo dice el relato bíblico, ¿no? En el Génesis. Entonces vemos que la Biblia presenta, gracias al sacrificio de Jesús, gracias a su resurrección, la Biblia presenta a la muerte de una manera muy diferente a lo que lo presenta el mundo. ¿Por qué? Porque vemos que es realmente algo como con misericordia, ¿no? Porque una persona fallece y al siguiente instante para él despierta y ve a Jesús venir, ¿no? Exacto. ¿Qué esperanza hay para alguien, por ejemplo, que perdió a su mamá, a su papá, a su familiar, a su amigo, pero esta persona creyó en Cristo, se aferró a su sacrificio, a su vida, guardó sus mandamientos, y ¿qué va a pasar? Al instante para él va a ser que ve a Jesús venir en las nubes del cielo, ¿no? Qué bueno, ¿eh? Una esperanza. No está siendo torturado, no está padeciendo, no está tampoco en el cielo
sufriendo la agonía de ver a sus familiares aquí en la tierra, está simplemente descansando. Entonces vemos que ellos duermen hasta que la trompeta de Dios los despierte, para entonces entrar en una gloriosa inmortalidad. Y esto nos lo confirma la Biblia en 1 Corintios 15, 52 al 54. Son unas palabras muy, pero muy hermosas. Dice, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles. Eso quiere decir que ya no resucitarán enfermos, ya no resucitarán con algún problema emocional, con pecado. A lo mejor si tenían algún problema en su cuerpo, la falta de algún miembro, ya no va a ser así. Y los muertos resucitarán incorruptibles, porque es necesario que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y que este cuerpo mortal se revista de inmortalidad. Y cuando este cuerpo corruptible se haya revestido de incorrupción y este cuerpo mortal se haya revestido de inmortalidad, ¿qué va a pasar, Rubens? Dice la Biblia, entonces será verificado el dicho que está escrito, tragada ha sido la muerte victoriosamente. ¿Qué día, no? ¿Qué día va a ser eso? Y eso me hizo pensar cuando yo era chico y entré a la iglesia y un pastor mencionaba y decía esto acerca de la muerte, ¿no? Muchas personas que tenían algún defecto físico decían, bueno, yo voy a recuperar mi pierna, mi brazo, mi mano, un ojo, lo que sea, ¿no? Pero ya esa persona va a estar completamente transformada. Podríamos decir que va a ser renovada, va a ser otra, va a ser perfecta, ¿no? ¿Y qué va a conservar entonces esa persona? Me preguntaban, ¿no? O nos preguntábamos todos, ¿no? ¿Qué conservará? Bueno, será para estudiar en otro momento quizás, pero creo que algo de lo que va a conservar esa persona, más allá de la parte física, que no es lo importante, será el carácter, ¿no? Esa persona, yo voy a reconocer que ese es mi mamá, mi papá, mi ser querido, mi esposa, mis hijos, quien sea, porque va a conservar el carácter, su pensamiento, su esencia va a estar allí. En un cuerpo nuevo quizás, sí, obviamente, pero su esencia y todo lo que era esa persona mientras vivió acá en la tierra será lo que conservará. Así que es muy buena opción para decir, bueno, conformémonos y preparemos nuestro carácter para poder llevarlo al cielo y que sea adaptado allí, ¿no? Bueno, aquí vemos una pintura, una representación del sonar de la trompeta. Y esa es nuestra esperanza, ¿no? Realmente creemos que la segunda venida de Jesús está muy cercana, las señales están cumpliéndose, cada día vemos cómo esta sociedad, este mundo está entrando en descomposición, cómo se está generando toda la serie de circunstancias que se mencionan en el libro de Apocalipsis, por ejemplo. Y tenemos muy cercana la venida del Señor. Es por eso que invitamos, ¿no?, a nuestros amigos, a la audiencia, a estudiar la Biblia, a buscar al Señor y entonces poder gozar de esta esperanza de la resurrección de nuestros familiares, de nuestros amigos, y también el poder gozar pues la eternidad con Dios. La presencia de Dios. Sí. Exacto. Bueno, es cumpliéndose lo que él dijo, ¿no? En su momento, que así como vino por primera vez y vino para entregar su hijo en sacrificio por nosotros, se volverá por segunda vez a rescatar y a buscar a lo que él compró con su sangre. Pero, ¿no?, que esto no lo vamos a ver ahora, obviamente también será para la próxima, quizás es la tercera venida de Cristo, ¿no? Que eso será para aquellos que no van a ir al cielo, lamentablemente, ¿no? Que han elegido otra opción o otro camino, ¿no? Y han rechazado definitivamente a Dios, aquellos que no creen, no lo aceptan, ni les interesa vivir más allá, ¿no? Pero bueno, eso será otra venida, digamos, que está descrita en el Apocalipsis, que lo dicen las profecías, y que bueno, ya habla del final, última etapa. Así es. ¿Por qué la segunda venida nos da esperanza entonces? El apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18 decía. Sí, algo muy importante para esta esperanza a la cual nosotros tenemos que aferrarnos es, por ejemplo, qué es lo que nos da esa segunda venida de Jesús a cada uno de aquellos que hemos depositado nuestra fe, nuestra confianza en Él, ¿no? Claro. Por ejemplo, esa esperanza de volver a ver a nuestros familiares fallecidos, ¿no?
La palabra de Dios nos dice en 1 de Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Aquí la Biblia es muy clara, el texto es bastante largo y completo, pero en resumen nos está diciendo de que no debemos ponernos tristes, como muchos tienen por costumbre, porque no se aferran a esta esperanza de la resurrección, ¿no? Exacto. Por eso ahí no la lloran, conocen. añoran y realmente ven todo oscuro. Pero dice el Señor que cuando Él venga, Él va a llamar a los muertos, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y aquellos que hayamos quedado con vida en ocasión de la venida de Jesús, seremos arrebatados juntamente con ellos a recibir al Señor en las nubes de los cielos. Muy buena promesa. Y yo sé que muchas personas a veces cuando pierden un ser querido no pueden evitar la tristeza. Ojo, hay países, hay culturas en que es diferente el tema de la muerte, inclusive hasta se canta, se festeja y demás. Pero hay personas que en otros continentes es completamente distinto, es un dolor, es una tristeza increíble, ¿no? Y hasta puede estar años y mucho tiempo tratando de llevar adelante ese duelo que nunca termina de ser. Pero acá la promesa es clara, ¿no? Los que están descansando se irán con Jesús, y los que están vivos, si de acuerdo a lo que hayan elegido, ¿no? a la gracia, si aceptaron a Cristo, también irán con Él, ¿no? Pero muy buena promesa. Sí, y además el apóstol Pablo agrega algo muy importante también. No solo debemos mantener firme esa bendita y gloriosa esperanza, sino que nos da un consejo, dice, por lo tanto, aliéntense los unos a los otros. Muy bien. Entonces, en este estudio, el objetivo es alentar a las personas que ven como la muerte el fin de todo, sino que realmente luego de la muerte, si depositan esa esperanza en aquel que venció la muerte y el que tiene el poder sobre la muerte, volverán a encontrarse con aquellos seres amados. No, y además quiero dejar esta parte también, que he escuchado muchas veces esta frase. Esto rompe con ese mito y esa frase que dice: comamos y bebamos que mañana moriremos, como que si ya no hubiese nada más, como que eso es lo último. Entonces, mientras estés vivo, hacé todo lo que quieras, disfruta todo lo que puedas, porque esta es la única vida y no hay más. Y eso es completamente falso. La Biblia dice que esto es falso, que esta vida sí, lamentablemente pecaminosa, te lleva a la muerte, pero no se termina todo aquí. Hay una esperanza, y esta es la esperanza de en un lugar mucho mejor. No, y no solo que es falso, sino que detrás de ese mensaje ya sabemos quién está, ¿no? Exacto. El enemigo de las almas. Claro, porque nos invita a vivir una vida desordenada, ¿no? Sí. Y creyendo que no hay esperanza después. Exacto. Muy bien, y aquí vemos en estas tres imágenes un pequeño resumen de todo lo que venimos hablando en estos pasajes, donde el Señor nos deja bien en claro que dice, el yo soy, ¿no? El yo soy es el camino, la verdad y la vida, y nadie, absolutamente nadie, puede llegar al Padre y a la existencia de la vida eterna si no es por Él. Claro. Entonces ahí vemos a la izquierda donde el Señor llamó a su amigo Lázaro después de 4 días de muerto y pudo resucitar a una persona que humanamente y clínicamente y científicamente no podía volver a la vida. Luego en la del centro vemos al mismo Señor Jesús que ofreció su vida por el pago de rescate de la humanidad, y Él mismo lo dijo, así como yo doy mi vida, tengo poder para volverla a tomar, ¿no? Exacto. Y a la derecha vemos ya en ocasión de la segunda venida como el Señor mandará a llamar a los muertos. Ahí vemos una pintura, una imagen de una familia uniéndose y recobrando en brazos a un niño que había fallecido, y a los ángeles que están trasladándolos a encontrarse al Señor en las nubes de los cielos. Bien, una imagen, una linda pintura, ¿no? Para tener en cuenta cuando uno no cree que tiene esperanza, ¿no? Así es. Y ahí vemos en el centro entonces que Jesús es la garantía. Bien. Por Él es que podemos tener esa esperanza. Bueno, la pregunta más importante de todo, ¿no? Lo que estamos viendo, esperando, buscando en este último capítulo, ¿no? ¿Qué hará Dios con la muerte? ¿Qué sucede con la muerte finalmente, no? Sí. ¿Qué hará Dios con la muerte? Bueno, la promesa está en Isaías 25:8, que va a ser Dios, destruirá la muerte para siempre. Qué hermoso, ¿no? Va a ser ese día, claro, cuando ya no tengamos esa zozobra, y dice que enjugará Jehová el Señor toda lágrima de los rostros, ¿no? Quitará las afrentas, quitará los problemas, y también dice que nos va a redimir de la mano del Seol.
Y él dice, oh muerte, yo seré tu muerte. Ajá. Entonces, también en 1 Corintios 15:55, se lanzará ese día, el día de la segunda venida, esta pregunta: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Ajá. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Entonces, realmente el día de la segunda venida será un día glorioso, un día espectacular, que todos debemos estar anhelando, y por eso mismo debemos estarnos preparando para encontrarnos con Dios y ayudando a prepararse a otros. Sí, realmente es el momento en que los lazos con el que Satanás ha atrapado a miles de millones de personas van a ser rotos, ¿no? Exacto. Y el Señor empezará a quitar de esa trampa que es la muerte, aquellos que fueron fieles y depositaron su esperanza en el que venció la muerte. Sin duda alguna, ¿no? Bueno, y ahí está, qué gráfica, ¿no? Porque esta es la otra etapa, ¿no? La otra parte que viene ahora, ¿no? Porque están aquellos que van a aceptar el sacrificio, que cuando Cristo venga resucitarán e irán al cielo a la vida eterna, pero hay algo también que no va a ser así con otras personas, ¿no? Sí. Esto es simplemente un pequeño pantallazo así rápido de lo que va a ser en ocasión de la tercera venida, ¿no? Porque realmente, si nosotros somos bien escuetos en resumir el plan de la salvación, la destrucción era únicamente para Satanás y sus demonios. Lamentablemente, seres humanos se acoplaron a esta rebelión que se inició en el cielo, ¿no? Entonces, en Apocalipsis 20:10 nos dice de que el diablo, que engañaba a todas las naciones, ¿no?, fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia, el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos. Y en Mateo 25:41, entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ese es el resultado que lo podemos asociar directamente con aquellos del mundo cristiano de Mateo 7, versículos 21, 22, 23, que aparentemente hacían la voluntad de Dios, aparentemente trabajaban para Dios, aparentemente utilizaban el nombre de Dios para hacer milagros y grandes cosas, pero en realidad trabajaban para el enemigo. Claro. Terrible declaración, ¿no? El hecho de que parecería ser que, bueno, al fin se hace justicia después de todo, ¿no? Porque cuando uno dice, ¿cuándo va a terminar esta maldad? Bueno, acá está justamente cómo va a terminar la maldad. Y va a terminar definitivamente, terminará el mal, el pecado y la muerte, ¿no? Que son resultados, la consecuencia de la desobediencia del hombre, pero más que nada del pecado, ¿no? Cuando dice que estarán atormentados día y noche, simplemente eso hace referencia a que será para siempre, ¿no? Que sufrirán, pero acabará. Como finalidad. Exacto. Finalidad, sí, es la palabra que hace la finalidad, o sea, hasta acá, punto. Ajá. Sí. Y entonces vemos que ningún ser humano tiene por qué vivir esto, ningún ser humano tiene por qué experimentarlo, porque Jesús ya hizo provisión para cada uno de nosotros. Por eso Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces hay salvación para todos. Este fuego dice que es preparado para el diablo y sus ángeles. Sí. Para eliminar la muerte, para la muerte segunda, ¿no? Sí, para eliminar la muerte, para eliminar el pecado, la maldad. Entonces ningún ser humano tiene por qué participar. Por eso Dios nos invita siempre a tomar la salvación. Constantemente nos está haciendo ese llamado. Satanás dijo a sus ángeles que hiciesen un esfuerzo especial por difundir la mentira que le fue dicha por primera vez a Eva en el Edén, que es la famosa mentira de no moriréis, ¿no? Y a medida que el error fuese recibido por la gente y ésta fuese inducida a creer que el hombre es inmortal, Satanás le haría creer que el pecador ha de vivir en el tormento eterno. O sea, usa una dicotomía el enemigo, ¿no? O como que primero te dice, no vas a morir, y en automático se va al otro extremo de que si te portas mal te vas al infierno o al purgatorio, ¿no? Sí. Siempre está usando esa ambigüedad para poder confundir a las personas. Entonces el camino quedó preparado para que Satanás obrase por medio de sus representantes, ya sean los demonios o sus agentes humanos que trabajan aquí para engañar a las personas, y señalara a Dios ante la gente como un tirano vengativo, ¿no? Porque como lo dijimos en el otro tema,
Si a uno le va bien, pues porque por tus propios méritos. Y si Claro. te va mal es porque Dios es malo, te castiga porque seguramente algún pecado tienes por ahí o algún error hiciste por allá. Pero siempre sale de la escena el enemigo, que es el que está siempre instigando el pecado a la humanidad, ¿no? Entonces, es un Dios tirano, vengativo, que te hunde en el infierno a todos aquellos que no le agradan y les hace sentir su ira para siempre. Y que mientras sufren indecible angustia y se retuercen en las llamas, Él los mira con satisfacción, ¿no? Como que es un Dios que se goza con el dolor y la muerte. Y es totalmente contrario a lo que es Dios, porque si Dios fuese así, que se goza con el sufrimiento de los seres humanos, ¿para qué envió a su Hijo a morir en nuestro lugar? Exacto. Totalmente contradictorio, ¿no? Satanás sabía que si este error era recibido por las personas, Dios sería odiado por muchos, en vez de ser amado y adorado. Y que muchos se verían inducidos a creer que las amenazas de la palabra de Dios no habían de cumplirse literalmente, porque sería contrario a su carácter de benevolencia y de amor hundir en tormentos eternos a los seres que Él con amor creó, ¿no? Claro. Esto está en Primeros Escritos, página 218-219. Y vemos que el objetivo del enemigo siempre es tergiversar el carácter de Dios, ¿no? Hacer aparecer a Dios de una manera muy diferente. ¿Para qué? Para que la gente no acepte su amor, no acepte su salvación. ¿Por qué? Porque le tiene miedo, porque lo rechaza, porque no cree en él, porque dice, bueno, yo cómo voy a querer o aceptar a un Dios que es así, ¿no? Un Dios vengativo, un Dios que se goza en el sufrimiento, cuando realmente ese es el carácter del enemigo. Hay otra cita también muy interesante que dice que hay personas que al creer el engaño de que las personas mueren y van al cielo, incluso han llegado a quitarse la vida, porque sí, tienen problemas, tienen dificultades y dicen, bueno, si me voy a ir al cielo, claro, pues mejor me suicido, ¿no? Exacto. Y entonces dice, esto también es un engaño de Satanás. ¿Para qué? Para que más personas se pierdan, ¿sí? Entonces, vemos cómo él juega muchas cartas, ¿no? Tira muchas barajas diferentes. Algunos los engaña diciéndole, no mueres, el alma es inmortal. A otros, no, Dios te va a castigar en un infierno o vas a tener que purgar en otro lugar, ¿no? O a otros les dice, no, tú vas a ir al cielo, así que acaba con tu vida, porque no vas a estar mejor, ¿no? Acorta tu sufrimiento y en automático dejas de sufrir y sí, ya estás gozando los placeres del paraíso. Entonces vemos que todos esos son engaños que el enemigo tiene para enredar a la humanidad. Pero si nosotros leemos la Biblia, que es la palabra de Dios, la guía que Él nos dejó, no tenemos por qué caer en ninguno de estos engaños. Muy bien, y siguiendo con esta pregunta, la más famosa de todo este tema, ¿qué hará Dios con la muerte? Parte 2, nos dice 1 Corintios 15:26, que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Hacemos énfasis en esto porque todas estas prácticas paganas, idolátricas que encierran o se camuflan detrás de Halloween y Día de Muertos, es que la muerte es amigable, la muerte es amistosa, la muerte claro, es simpática, es alegre y hay música y comida y baile, ¿no? Pero realmente la muerte es nuestro enemigo, ¿no? También Apocalipsis 20:14 dice, y la muerte y el sepulcro fueron lanzados al lago de fuego donde esta es la muerte segunda. Y la esperanza por sobre todas las cosas en Apocalipsis 21:4, donde dice Dios que Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más llanto, no habrá más muerte, no habrá más clamor ni dolor, porque todas estas cosas pasaron. Claro, a mí me hace pensar a veces que quizás uno de los propósitos o estrategias de este tipo de festividades es que la gente se familiarice tanto con la muerte que en primer lugar, bueno, es como que se acostumbre y diga, bueno, listo, ya está, es la muerte, no es nada más y se terminó. Y que se haga amigable para que no tener miedos, para que cuando uno entienda y comprenda de que es verdad, hay una muerte de la cual no hay vuelta atrás, entonces, bueno, tome otra decisión. Pero hay gente que dice, bueno, no importa, total, se terminó todo acá. Pero acá es algo completamente diferente, por lo menos así lo han demostrado ustedes en cada parte que estamos viendo de esta serie, ¿no? Sí, y por sobre todas las cosas siempre dejando el sustento bíblico, ¿no? Sí.
Siempre el sustento bíblico. Bueno, aquí hay una pequeña representación donde vemos la segunda venida, porque en la segunda venida vemos a la izquierda el rostro como de una calavera, donde es que la muerte va a encontrar la muerte, ¿no? Claro. La muerte se va a encontrar a sí misma. La muerte será destruida. Si la muerte es el último enemigo que ha de ser destruido en la resurrección, podemos representarnos con cuánto ardor los creyentes esperarán y orarán por la segunda venida de Cristo, cuando esta completa y definitiva victoria sea alcanzada. Es el día en que todos los creyentes deberían desear con ansia, por ser el día en que habrá que quedar consumada toda la obra de su redención, cumplido todos los deseos y esfuerzos de sus almas. Esto lo encontramos como una grandiosa esperanza en el libro Maranata, El Señor viene, página número 12. Ahora, ¿quién tiene inmortalidad? ¿Y quién tiene las llaves de la muerte? Eso también se menciona muchas veces en la Biblia, ¿no? Así es. Y la respuesta es Jesús. En Apocalipsis 1, 17 al 18, encontramos cuando el apóstol Juan ve a Jesús y dice que cae como muerto a sus pies, y pone su diestra Jesús sobre él y le dice: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, porque ya había resucitado. Ajá. Dice: mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. O sea, él tiene inmortalidad. Y también le dice: y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Por eso es que él puede traer de la muerte a todas las personas que hayan decidido vivir una vida diferente, ¿no? Que decidan estar del lado correcto, del lado del bien. Excelente, excelente. Muy buena promesa y lindo para tener en cuenta en este momento, ¿no? En que muchas personas sufren, tienen dolor, quizás están sin esperanza, y quizás en esta festividad que es en este momento se festeja Halloween, mientras algunos solamente creen que es una fiesta sencilla, común, donde se pueden disfrazar, hay personas que realmente están sufriendo y recordando a sus seres queridos, ¿no? Pero claro, si ven esto, y si usted ve esto, ¿no? Y puede acercarle este directo que estuvimos haciendo acá, que estuvimos haciendo, y este material, es bueno que sepan que no todo está allí, sino que hay algo más, hay una esperanza, y esto es lo que podemos estar viendo y analizamos juntos, ¿no? Sí, y el segundo texto lo podemos resumir nada más en el 15 para no hacerlo muy largo, sino que realmente cuando se muestre el Rey de Reyes y el Señor de Señores, es el único que tiene inmortalidad. Y sabiendo que Él venció la muerte, nos aferramos a que Él tiene el poder de levantarnos si nos toca descansar antes de su venida. Excelente, muy bien. La palabra de Dios nos dice que si nosotros conocemos la verdad, esta verdad nos hará libres, ¿no? ¿Libres de qué? De tradiciones, de fábulas, de mentiras, de engaños, de imposiciones, de errores. De supersticiones. De supersticiones, de miedo, de terror, ¿no? El Señor tiene la posibilidad de abrir nuestros ojos, y una vez que nosotros vemos la muerte con sus ojos, la muerte cambia de perspectiva. Excelente. Ahora, una pregunta muy importante es: ¿cuál es el destino de las personas que practican este tipo de actividades como la hechicería, la brujería, el culto a la muerte, si no se arrepienten de esto, si no cambian de camino conforme a la Biblia? Claro. ¿Qué es lo que dice? Bueno, tenemos varias citas donde nos dice que todas las personas que venzamos en esta vida, vamos a heredar todas las cosas prometidas en una tierra nueva, un cielo nuevo, y dice que Dios será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos. Bien. Pero es muy clara la Biblia donde dice que todas las personas que insistan en continuar practicando todo este tipo de actividades, y menciona desde, por ejemplo, homicidios, cosas abominables, mentiras, idolatría, pero también menciona la hechicería, menciona brujería, sí. Menciona iras, todo herejías, el culto de la muerte, etcétera. Dice que todas estas personas no van a poder participar de ese mundo nuevo, de ese mundo diferente. ¿Por qué? Porque ni siquiera se sentirían a gusto en el mundo nuevo, ¿no? En el mundo donde no hay nada de este tipo de actividades.
dice que estas personas que practican todo esto no heredarán el reino de Dios. Exacto. Aquí vemos un pequeño pantallazo de qué manera la brujería, la hechicería, o mejor dicho, cómo Satanás se presenta de manera amistosa o agradable o incluso científica para poder engañar, ¿no? Aquí arriba a la izquierda vemos una pareja viendo en la televisión, quizás en Netflix o cualquier otro, viendo cosas de películas que contienen hechicería, brujería, una persona leyendo las manos, tirando las cartas, arriba a la derecha un chamán, ¿no? Aquí abajo a la izquierda una persona practicando el mesmerismo, que también es una parte de esencial que el enemigo utiliza para engañar a las personas. Ajá. También el hipnotismo, y a la derecha abajo vemos una película animada de hace poco, de unos 2 o 3 años, donde por ejemplo esto con la música, la alegría, la niñez, cuando una persona... El folclore típico, hace la unión entre el mundo de los vivos con el mundo de los muertos. Exacto, sí, muy famoso. Algo película, ¿no? Lindo, algo típico, algo cultural, ¿no? Exacto. Aquí Hechos 5, 29, 31, el Señor nos dice de que debemos obedecer a Dios antes que los hombres. ¿Por qué? Porque hemos visto hoy, hemos tenido una comunicación en este transcurso donde te pudimos compartir de que algunas fotos y hechos, ¿no es cierto, Rubens? De que aquí en todos lados, en supermercados, en todos lados, ámbitos culturales o políticos, está impuesta esta práctica, ¿no? Claro. Entonces, el Señor nos dice que nosotros debemos obedecer a Dios antes que los hombres. Así que si el gobierno me manda a que yo haga algo que va en contra de Dios, ¿qué hago? ¿Obedezco a Dios o obedezco a los hombres? Aquí vemos arriba a la derecha a un paisano nuestro recibiendo, digamos, una ceremonia, está haciendo así, ¿no? Algo de eso. ¿Perdón? Está haciendo algo ceremonial, ¿no? Ceremonial, ajá, de culturas aborígenes norteamericanas, específicamente en Canadá, y abajo también un presidente muy conocido recibiendo, según él es cristiano, pero arrodillado, recibiendo una especie de limpieza o adoración medio como religiosa y espiritista al mismo tiempo, ¿no? Exacto. Entonces Levítico 19:31 nos dice Dios: no se vuelvan a los adivinos ni a los espiritistas, ni los busquen para ser contaminados por ellos. Y esto dice el Señor, dice: yo soy el Señor tu Dios. Bien. No te contamines. Muy bueno. El resumen es: la paga del pecado es muerte. Claro. Aquí, como vimos en el estudio anterior, vimos que aquí hay un superhéroe, ¿no? Es la versión mexicana de Batman, y vemos quién era ese dios, entre comillas, que era el dios murciélago o el dios asesino, murciélago asesino. Claro. Y todas estas son representaciones del verdadero dios de la muerte, que es Satanás. Ahora bien, ¿cuál es nuestra misión? ¿Cuál es nuestra misión? Para poder despertar a las personas a que abran sus ojos, quiten sus vendas y puedan ver que estas prácticas no son de Dios, sino que son de todo lo contrario, provienen del enemigo, ¿no? Y ahí ves una pintura de Batman, pero que en realidad en el pecho no tiene su símbolo. ¿Qué símbolo tiene? Tiene el símbolo de Superman. Ajá, pero si vos ves detenidamente, esa S es una serpiente. Claro. ¿No? Entonces, Hechos 26, 17 al 19 nos dice que nosotros debemos de librar al pueblo, ¿sí? Dice, para que ellos abran sus ojos, para que ellos se conviertan de las tinieblas a la luz. Esa es nuestra misión, ¿sí? Para que puedan escapar de las garras de Satanás y volver a Dios. Dice, para que ellos reciban por la fe que en mí perdón de pecados y puedan todos recibir la herencia entre los santificados del Señor. Así es. Nuestra misión no es salvar Ciudad Gótica. Claro. Nuestra misión es hacer que las personas comprendan este mensaje, comprendan la realidad de la Escritura, la gran controversia, y como dice el versículo, se conviertan de las tinieblas a la luz, que vengan de las garras de Satanás a los brazos de Dios. Amén. Muy bien, muy bueno. Sí, aquí no lo vamos a detallar mucho en el texto, pero ahí lo dejamos para que aquí el que pueda pausar la imagen lo pueda leer con un poquito de tranquilidad.
pero vamos a centrarnos en esto que es lo más esencial. Satanás está más activo donde más se está haciendo para promover la verdad y para poder salvar almas, ¿no? Y que estas prácticas, como dice el Espíritu de Profecía en el Conflicto de los Siglos, dice el Señor que merced a los errores capitales de la inmortalidad del alma y la santidad del domingo, Satanás prenderá a los hombres en sus redes. Claro, buscando siempre el engaño, ¿no? Sí, porque la inmortalidad del alma dice que forma un lazo con el espiritismo, entonces ya caes en las redes del enemigo. Y la santidad del domingo hace una simpatía con Roma y entonces también quedas prendado en las redes del enemigo. Exacto. Entonces, ya para finalizar, ¿quiere Dios la muerte del pecador? Claro que no. Claro. Siempre nos llama a arrepentirnos y a volvernos a Jesús. Es por eso que hacemos un llamado a la audiencia, a nuestros amigos, a las personas que estén involucradas en este tipo de actividades como brujería, hechicería, culto a la muerte, etcétera. Dios siempre te está esperando con los brazos abiertos. Él quiere recibirte, Él quiere pasar una eternidad contigo. Y la paga del pecado es muerte, es cierto, pero hay un regalo que Dios nos ofrece en Cristo Jesús, que es la vida. En Ezequiel 18:32 hay una cita hermosa que dice: no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor, convertíos pues y viviréis. Entonces yo creo que podemos poner la ilustración en un padre. Él siempre está esperando que su hijo vuelva, ¿no? A lo mejor un hijo que se desvió, un hijo que tomó malos caminos, que esté en vicios, etcétera. Sí. ¿Qué va a querer el padre? Siempre que vuelva, y siempre lo va a recibir con los brazos abiertos. Así también el Señor quiere que nosotros vivamos y vivamos eternamente. Así es. Muy bueno, muy bueno. Muy bien, y ya para terminar, aquí un poquito de humor negro, ¿no? Vemos ahí un esqueleto buscando en la Biblia, tratando de encontrar algo en la Biblia que diga que si está bien que un cristiano celebre Halloween o Día de Muertos, ¿no? Y sabemos que no lo va a encontrar, por eso está en ese estado deplorable. Claro, a veces buena imagen, ¿eh? Sí, entonces aquí, bueno, dejamos para que todos tus seguidores con tiempo puedan checar los diferentes versículos donde el Señor nos dice de que no debemos de compartir, no debemos de practicar, no debemos de gozarnos, ni de participar, ni incluso de fomentar este tipo de prácticas, ¿no? Bien. Y por sobre todas las cosas aquí, para ir terminando ya, este es el verdadero superhéroe. Aquí no hay Superman, ni Batman, ni Dios murciélago. Él es el único que es el superhombre que vino, que dejó todo el poder, toda la pompa, toda la gloria en el cielo y vino a ocupar nuestro lugar aquí en la tierra, a vivir, a sufrir, a padecer un sinfín de situaciones e incluso a ocupar aquel lugar en aquella cruz que nos correspondía a ti, a mí, a todos nosotros, ¿no? Primera de Timoteo 1, 15 al 16, el Señor dice: esto es verdad y todos deben creerlo. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que merecen. Yo soy el peor pecador de todos, pero Dios fue bueno y me salvó. Así demostró la gran paciencia que Jesucristo tuvo conmigo. Lo hizo para que otros sigan mi ejemplo y confíen en Cristo para poder tener acceso a la vida eterna. Bueno, y terminamos con ese llamado. Jesús te extiende el brazo, te extiende la mano. Él ya hizo todo por cada uno de nosotros. Solo tenemos que aceptarlo, aceptar el regalo y extenderlo. Y un día muy pronto podremos abrazarlo y gozar con él una eternidad. No habrá muerte, no habrá llanto, no habrá dolor. Y qué día será, ¿no? Qué día será cuando veremos a nuestros familiares que descansaron, a nuestros amigos. Bueno, yo ya quiero estar ahí. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Yo creo que de todo esto que estuvimos hablando y diciendo en esta serie, ¿no? Estos 3 capítulos que nos llevó este programa, justamente ya no va a ser ni siquiera hace falta Halloween para poder acercarnos a nuestros seres queridos, si es que ese era el propósito, ¿no? Con lo que algunos creen que es una manera de estar con los seres queridos. Allí en el cielo estaremos directamente con ellos, no habrá más muerte, ni dolor, ni sufrimiento, y estaremos inclusive con Jesús para vivir eternamente y sin problemas, ¿eh?
Señora, señor, gente linda que está del otro lado, si usted pensaba que si acá está sufriendo, está pasando mal, no es justa la vida, créanme que allá hay otro lugar mucho mejor, ¿no? Y esperemos que podamos estar todos. Chicos, ¿algo más que decir, algo más que comentar o dejar? Por favor, este es el momento de hacerlo. Sí, bueno, simplemente como dice la imagen ahí, que estamos sumergidos en este mar del mundo, del pecado y sufrimiento. El Señor se inclina, se agacha, nos mira con amor, extiende su mano, esperando que nosotros la tomemos para que Él pueda sacarnos a flote. Y como decías hace un rato, no necesitamos ni de Halloween ni de Día de Muertos. Ajá. El Señor Jesús es el nexo y el que va a posibilitar el poder volvernos a encontrar con aquellos seres amados que han marchado al descanso. Excelente. ¿Algo más que quieran decir? O un saludo que dar, por supuesto, este es el momento para hacerlo, ¿eh? Bueno, quería aprovechar de saludar a un nuevo amigo que hemos conocido. Ajá. Él se llama Vicente, vive en Córdoba, España, bueno. Y estamos muy contentos de haberlo conocido y estamos mensajeándonos y estamos compartiendo, estudiando juntos. Así que, Vicente, te mandamos un fuerte abrazo, Dios te bendiga, y esperemos que este tema que hemos compartido a través del canal de Rubens sea de gran bendición para ti y tus seres amados también. Bueno, chicos, yo sé que ustedes tienen están en TikTok, están ahí en Instagram, pueden dejar acá, yo lo voy a poner ahora justamente, para que las personas también puedan seguir y ver otra cantidad de cositas interesantes que tienen ustedes y comparten. Así que por favor, gente, los animo. Estamos siempre para servir al prójimo. Exactamente. Ha sido un placer, gente. Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Gracias por traer este hermoso tema. Como siempre, los temas de ustedes son muy interesantes y volveremos otra vez, por supuesto. Son bienvenidos e invitados todas las veces que quieran, ¿sí? Muy bien, gracias, Rubens. Bueno, gracias a ustedes, ¿no? Y Jenny también, gracias por participar y todo lo que dijiste. ¿Tenés algo para decir, Jenny? Bueno, solamente queda invitar a la audiencia a leer su Biblia. Siempre se descubren tesoros increíbles en la palabra de Dios y estos son solamente como una pizquita de lo mucho que hay en la palabra de Dios. Entonces, a estudiar la Biblia. Excelente. Bueno, gente, terminamos entonces este último capítulo de esta serie sobre Halloween y el Día de los Muertos. Decime qué te pareció, ¿sí? Por supuesto, déjame tu comentario. Vamos a tratar de responder cada pregunta y agradecemos entonces el comentario que van dejando cada uno de ustedes. Y bueno, por supuesto, los invito a que cada uno de ustedes dejen su like, se puedan suscribir si no lo hicieron y que no se pierdan el próximo programa que viene, por supuesto, el sábado que viene, ¿no? Así que, gente, esto es todo por hoy. Nos vemos. Cuídate. Chao.